antes del primer duelo. No, es que no hay ningún duelo en verdad. Lo de Verso era una. Sí. ¿Y por Era qué un- dice primer duelo, primera vez? Porque que este es invitan a el dos primer profesores? programa, ¿sí? Ah, no sabía. Así comienza nuestra programación. Así que partimos por el más antiguo, Emilio, profesor de la escuela, de taller, director. ¿Y cuántos años quedan de dirección? ¿O cuántos van? 1 año y medio va. Va 1 año y medio, exacto. ¿Va poco? 3 semestres. Mm. Y bueno, todos lo conocen. Y por el otro lado, nuestro querido profesor Teodoro, Con ya que está así. en el otro rincón. Está Teodoro, que también fue nuestro profesor de taller varias veces. Y sigue siendo profesor de taller. ¿Dos? Acá 2. ¿Allá? 3 y 5. ¿Qué dice el público? Ya. 5 veces. Y Ustedes fueron de los afortunados. Sí. Porque hay otros no afortunados. otros que no ni les siquiera tocó tocaron ninguno. nada, ni una parte de la torta. Qué pena. Bueno, Que es el espejo de esta situación de del taller 2, taller 3, 5. así que podríamos hablar del espejo, ¿no? Bueno, no sé. Emilio, ¿qué puede decir de esta invitación tan amable que hemos cursado para empezar con nuestro programa? Que muchas gracias por invitarnos a este programa inaugural. Inaugural de esta vez, porque en realidad Lo Contador ha tenido radio en años anteriores. Sí. ¿Ah? O sea, que retoma esta tradición de la radio Lo Contador. Estaba al frente de la radio antes, Sí. en otro tiempo. ¿Y por qué se cambió de ese lugar? Lo ignoro. También. No sabemos. Sabemos poco de Lo Contador en general. Alguien mueve las cosas y no sabemos mucho. Bueno, lo que pasa es que hay lugares que son muy apetecidos y otros que están abandonados. Entonces, cada cierto tiempo, alguien con buen ojo se apropia de un pequeño lugar, ¿no es verdad? Y entonces, una vez que se apropia de ese pequeño lugar, surgen las demás voces diciendo, ¿por qué él y no nosotros? ¿No es verdad? Entonces, empieza una lucha por esos lugares. Por ejemplo, todos estos pequeños bodegas alrededor del túnel, ¿no es verdad? Siempre han sido muy cotizados y muy secretos al mismo tiempo. Sí. Claro. Ahora están desocupadas prácticamente, ¿no? Emilio, ¿tú que tenías algún informe mensual de la situación? No, ¿De los tienen espacios? Salud UC está en uno de esos nichos. Ah, he visto una ¿Ah? niña, sí. Una vez creo. Y hay, O no, una vez por hay semana. bodegas, hay depósitos, están para esos fines. ¿Ah? Por el lado del patio de madera, porque por el otro lado Ah, sí. está la Dara y hay, Claro. estuvo ARQ mucho tiempo ahí. Está por la revista. La editorial. Sí, Sí. sí. Sí, yo estaba pensando en el lado de acá que mira hacia el patio de madera. Pero, ¿cómo se llama? El patio de madera lo pueblan ustedes. Esta banda que hay aquí De forajidos. de forajidos Ácratas. del centro de alumnos, claro. ¿Ah? Yo le he hecho tallas todos los días, pues los veo o al sol o a la sombra, dependiendo de lo que sea, es como los gatos, ¿ah? Dependiendo de lo que sea más agradable, están a un lado o a otro. Pero los veo muy pocas veces con lápiz en mano, o estudiando, o trabajando, o haciendo algo. Que iba a la biblioteca. ¿O me equivoco? No. Nicolás, perdóname, yo paso en la biblioteca mucho rato y los veo encima de la biblioteca. Se les debe pegar por osmosis, ¿ah? El sistema. En todo caso tienen un buen control del patio de madera y de la escuela, me da la impresión. No sé, Sí. supongo que establecerán un diálogo con los cabros. O con Un los diálogo estudiantes. fecundo. Claro, supongo, me imagino. Porque sí, lo encuentro que hacen presencia, digamos. Ahí, ¿no? ¿Ah? No sé qué opina el señor director. Yo también, Sí, eso me cae bien. Encuentro que le dan vida al patio. Hacen ¿ah? presencia, ¿no es verdad? Sí. ¿Y quién te la...? Ya. Gracias. No, ¿Ah? para que no nos vaya soltando la lengua. Esa es la... Vale. Bueno, Yo he escuchado bastante. No, para cerrar la introducción. Bueno, para cerrar la introducción, he escuchado un par de inquietudes respecto a los talleres, pero considero que son. No sé, queja de estar lleno nomás. A los talleres como... A la distribución del a la edificio. distribución de los talleres. Se acaba de hacer por enésima vez de nuevo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Claro. Es que no En eso consiste la escuela un poco, de Claro. ordenar de nuevo, Sí, quejarse Ujú. bastante. Siempre lo mismo, pero nunca igual. claro, Como la arquitectura. claro. Ah, ya vamos entrando.
Porque vamos a tratar de atravesar por temas como, por ejemplo, partamos nomás, ¿qué opinan ustedes de la voluntad de lo real? Para poner un tema divertido sobre la mesa. La voluntad de lo real fue durante los 4 o los 8 años de la dirección de 10 de Baiza, ¿verdad? Un tema y una frase recurrente. De hecho, yo creo que él de alguna manera la explicitó en la escuela, ¿verdad? Y la voluntad de lo real también hace un poco, por lo menos para mí, de historia con respecto a esta escuela y a esta universidad, en el sentido de tener sino que un gran compromiso por dos cosas: por la arquitectura como disciplina y por el país y su desarrollo o la implantación de alguna manera de la arquitectura en el país. En un tiempo fue la idea de la arquitectura como cómo introducir el movimiento moderno, ¿no es verdad?, en Chile. Eso fue un tema en el cual esta escuela estuvo involucrada fuertemente en la generación, yo diría, hace 2 generaciones atrás, desde el año 49, 48, ¿sí? Claro. Pensando en la generación en que yo soy una generación y ustedes son otra, y me refiero a la generación que estaba antes que mí, digamos, ¿no? Mario Pérez, la generación de Sergio Larraín con su equipo. Claro. La primera generación. Claro. Pero es que esa no es la primera generación de la escuela. La escuela. La de los modernos, digo. Claro, esa, sí, exactamente. La primera generación. ¿Y Emilio qué dice? Yo creo que un esfuerzo muy importante de la escuela por plantear su propio quehacer y que lideró Juan, y me parece que fue importante en muchos periodos, que creo que sigue siendo importante, creo que un planteamiento de interés. ¿Seguirá marcando la hoja de ruta de la escuela? A ver, ¿o será la principal visión dentro de las visiones que pueden acumularse? Yo creo que cualquier proyecto de arquitectura que se plantea seriamente tiene que tener una voluntad de realidad. Yo creo que eso es cierto. Creo que no es discutible. Uno puede enriquecer esa mirada, como la escuela siempre ha hecho. O sea, la escuela ha ido poniendo capas sobre capas de discusión, ha enriquecido esas visiones, y creo que es la responsabilidad de cada generación hacer eso. Pero sobre lo que está puesto, o sea, yo creo que el tema de la voluntad de lo real es como difícil no estar de acuerdo con esa dimensión de la disciplina. En realidad la posición de Juan, lo que él defendía, lo que él teorizó, era la voluntad de lo real y la ética de la creatividad, como idea completa. A ver, y también es difícil no estar de acuerdo con la posición de la ética y la creatividad. Quizá uno puede ponerle matices a eso o discutir acerca de los alcances que eso tiene, pero es real. O sea, hay una voluntad de que el proyecto no sea una especulación como que sea autofagocita, sino que está conectada con ciertos recursos económicos, con ciertas necesidades de la sociedad y tal, y tiene una voluntad, por lo tanto, de llegar a concretarse. Trabaja con material que es de la realidad, y en ese espíritu trabaja sobre casos que son particulares, sobre sitios particulares, sobre casos que siempre son originales y que exigen una lectura desde el plano de lo creativo. O sea, ese es como el grueso de lo que se plantea, y lleva un piso sobre el que nosotros podemos empezar a conversar también. Sí, yo creo que nadie va a estar en desacuerdo con la voluntad de lo real, pero ¿podrá haber espacio para una voluntad de lo irreal, quizás? Pero mira, yo creo que por eso Emilio acaba de nombrar la segunda frase o el otro polo, ¿no? ¿Verdad? Que es la ética de la creación, de la invención, de alguna manera, ¿no? De aquello que, por así decirlo, parece volar un poco más allá. Lo que pasa es que para la arquitectura eso tiene que apoyarse de alguna manera en términos concretos y reales. La arquitectura, en ese sentido, como arte, igual que le pasa generalmente a todos los artes de la plástica o de la visión, trabaja con materiales que pueden ser bastante, a veces, muy irrelevantes. La cosa es cómo hacer de esos materiales, dar el otro paso, ¿no? ¿Verdad? De manera de que superen la gravedad, superen
no sé, a la tosquedad del barro, etcétera, etcétera, como para llegar a hacer otra cosa. Pero también yo creo que en la frase de trabajar con lo real o la ética está también otra cosa, que es la realidad, que es el estado del arte. Es decir, hay en cada etapa una discusión, ¿no, verdad? O un estado sobre el cual mirar el arte o una cumbre del arte. Lo que pasa es que el arte, al revés que otras ciencias o tecnología, no avanza, las cosas no van perdiéndose, sino que de alguna manera hoy en día tiene tanta validez la idea del arte en el Renacimiento como ahora. No es que se haya perdido, pero siempre hay una discusión que tiene que ver con el estado del arte, qué es lo que se habla, cuáles son los intereses, ¿verdad? Por ejemplo, yo hallo que hoy en día en Europa, que se construye poco, entonces, entre comillas, uno puede decir que se escribe y se habla mucho, obviamente, porque al final son los proyectos que hay. Casi el 80% de los arquitectos europeos, igual que en otras disciplinas, son profesores universitarios. Entonces, claro, la labor está en ese tipo de cosas. Es un fenómeno relativamente nuevo los doctorados en arquitectura. O sea, creo que no tienen más de una generación. No tienen más de una generación en esta escuela. Así, mi generación es la primera que sale a hacer doctorados o estudios de posgrado. Justo antes que yo, incluso mi generación, lo que salíamos para afuera era ojalá para ir a trabajar con alguien. No para ir a estudiar. Claro. Eso es un fenómeno relativamente nuevo que se ha ido multiplicando. Yo te hablo de una cosa de hace 40 años. En estos últimos 40 años se ha multiplicado a fenómenos en que ya casi el 50% de los arquitectos que se reciben se va a estudiar algo o termina haciendo clases. Claro, pensando en esta escuela diversa donde ocurre eso, o cuando lo que ocurría cuando tú fuiste a trabajar afuera, no sé con quién, ¿cuál es la relación que se tiene que dar entre estas dos visiones en la escuela? De, por una parte, la construcción y la práctica de la arquitectura, y por otro lado, el lado teórico, o lo que tú dijiste de esta especulación o algo. Mira, no sé si será cierto o no, será aplicable a todos o no, pero escuché un día a Herrero decir que en realidad él ahora está dedicado a hacer clases, dedicado a estudiar y dedicado porque no tenía proyectos, pero que en realidad porque no tenía pega, ¿no? Claro. Bueno, es una visión un poco tal vez muy cruda o muy ramplona o muy esto. Yo creo que por eso lo cito a él, porque no es algo que yo diría, digamos. Pero a Smithson le pasó un poco lo mismo. Claro, ¿ah? Sí, claro. No tenía nada que hacer, está con la mano en los bolsillos y... Claro, pero lo primero que hicieron es hacerse su casa, ¿te fijas? Su refugio en esta cuando no tenían nada que hacer, y hacerla como un manifiesto, en ese sentido. No escribirlo, sino que hacer un manifiesto a través de un proyecto. Y eso sí ha pasado muchas veces, y aquí en Chile, por ejemplo, Miriam Radi es alguien que trabaja así, hace manifiestos a partir de autoencargo, ¿verdad? Fundamentalmente. ¿Cuál es entonces, Emilio, la relación entre lo más especulativo, o como se quiera llamar, y la voluntad de lo real expresada en la construcción? Es que esa voluntad de lo real no deja de ser especulativa. O sea, el proyecto siempre maneja un nivel de especulación. O sea, ahora, puesto en un caso más concreto en el tema de la escuela... O sea, todo ejercicio tendría las dos partes siempre. Al menos la tradición de esta escuela maneja una visión de proyecto crítico, proyecto, digamos, disciplinarmente especulativo, que a la vez da respuesta, o que parte de la respuesta a la necesidad, pero que lo carga de otras dimensiones más que son disciplinarias, que están informadas por otras fuentes. Y eso en la escuela nuestra es como una tradición, yo diría, es como una especie de cosa acumulada. Y hoy día obviamente el escenario ha variado, porque tenemos que la misma arquitectura se desenvuelve en planos que son quizás mucho más diversos que lo que podía haber antes. O sea, nosotros antes teníamos la visión como de la oficina o el arquitecto proyectista, y hoy día tenemos
la misma lógica que decía el Teo, investigación en arquitectura, o del mismo plano profesional, un ámbito de acción que es bastante más abierto, o sea, de tasaciones inmobiliarias, constructores, oficinas pequeñas, staff dentro de oficinas mayores, funcionarios públicos, o sea, el abanico bastante grande. La escuela ha diversificado también sus ámbitos de acción gradualmente, y eso tampoco es nuevo. O sea, la arquitectura del paisaje desde una generación completa para atrás, de los 70, que ya se viene instalando eso y cristaliza en las figuras actuales que tenemos, y así. O sea, la escuela hoy día, incluso, no sé si solo hoy día, creo que ha sido capaz de manejar un cierto nivel de diversidad en su interior, con diferentes como escuelas dentro de la escuela, con visiones, con sensibilidades. No hay un discurso hegemónico, como otras escuelas sí lo han tenido, que tiene a su vez su riesgo. La nuestra ha tenido una especie de capacidad de mantener un cierto equilibrio en la diversidad, que yo creo que es una de las... Incluso me atrevería a decir que es como uno de los factores que le han permitido irse renovando permanentemente. Es casi una especie de síntoma de supervivencia en la escuela nuestra. Una fortaleza sería la diversidad. Ahí está esa cosa que en otro tiempo se llamó movimiento moderno en forma casi de batalla, pero que básicamente se refiere a estar atento al estado del arte. O sea, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que se discute? Si es más social o no. Y la amplitud, como decía Emilio, es desde los planificadores, urbanistas, etcétera. Pero la enseñanza en la escuela siempre se ha basado en el proyecto. A pesar de todo. De manera que ojalá cualquiera de las ramas, lo que definiera a un arquitecto es esa capacidad de poder hacer y sobre todo de poder leer proyectos. De poder leer, de poder tener una opinión frente a un proyecto. Que un proyecto que en el fondo, bueno, en una primera etapa es algo que no está construido, algo que tiene una cierta documentación, etcétera, y que se debe poder leer, y un arquitecto debe poder saber de qué se trata eso, lo que estamos hablando. Tener la imaginación como para imaginárselo en 3D, qué consecuencias va a tener para la sociedad, para el que vive, para el otro que no es tampoco el arquitecto. E incluso qué consecuencias tiene o qué planteamientos tiene para hacer avanzar la disciplina. Hacer avanzar en todos los ámbitos, en economía, en sustentabilidad, en belleza, en estética, en lo que sea. Pero en ese sentido, si tenemos un proyecto utópico, ¿cómo se las entiende con, de nuevo, esa voluntad de lo real? ¿Cómo se establece el puente o...? Bueno, tú sabes, ¿qué pasa? En la arquitectura, a partir de bastante tiempo atrás, pero sobre todo a principios del finales del 18 y durante el 19, hubieron algunos proyectos que se llamaron utópicos, y algunos otros planteamientos para la ciudad también fueron utopías, lo que sea. En algunos casos, algunos llegaron a hacerse, ¿no es verdad? Los famosos fanalasterios o ese tipo de cosas, ¿no es verdad? Otros han quedado como proyectos o como dibujo, me refiero a como proyectos aunque no están materializados, como las ciudades industriales de Garnier o muchos otros elementos. Otras, en cambio, sí se han logrado materializar y hacerse. Creo que siempre puede, las cosas de Constant, ¿no es verdad? Las visiones con respecto a la ciudad, o de muchos otros, ¿no? Piranesi incluso. Bueno, por ejemplo, pero si llega Piranesi entusiasmó a todos los estudiantes de arquitectura de Europa con sus dibujos, y todos iban a Roma a ver las famosas ruinas, que todo el mundo se las imaginaba como las dibujaba Piranesi, ¿no? Y llegaban y las cuestiones no eran ni la cuarta parte de lo que salía en los dibujos. Pero él logró inventar incluso aquel maravilloso plano, ¿no es verdad?, de una ciudad hecha con ciertos edificios inventados, digamos. Que por lo demás Kulkas de los 70 también tenía algo de eso, y los proyectos de Unger también, o sea, claro. A ver, incluso uno podría pensar en Superestudio o en Archigram, o sea, hay dimensiones que son cosas más la utopía. Es difícil el tema de la utopía, finalmente, porque toda esa utopía
están lo utópico es lo que no tiene lugar, lo sin topos, así claro, como entrar, no tiene, pero espacio, no está en el espacio, digamos. Pero esos proyectos utópicos sí estaban hablando de la realidad, o sea, estaban hablando de una especie de el monumento continuo está hablando de una capacidad que creó el hombre de generar ambientes artificiales que son autónomos respecto al contexto, que pueden crecer indefinidamente, o sea, y eso tiene un nivel de crítica o de lectura de las dinámicas en curso que también hablan algo como que expone la dimensión cultural de la disciplina en un sentido como bien profundo. O sea, yo creo que esos proyectos siguen siendo materia de arquitectura pese a que no hayan, y ojalá que no se construyan. ¿Te fijas? No es en su voluntad construirse. Pero si tiene una voluntad de realidad, porque entran a participar de un discurso cultural que la arquitectura tiene algo que decir en ese ámbito también. Alexander Sonis, no sé si lo ubican, el profesor del MIT. Sonis, no, claro, tiene unos escritos, ¿verdad?, que habla de la utopía en la arquitectura fundamentalmente como la persecución de la sociedad libre. Y obviamente uno puede analizar todas las utopías y todas las teorías sobre la arquitectura, él lo hace en un libro, por eso lo nombro, ¿verdad? Y cómo de alguna manera cada una va fracasando cuando se pone, porque obviamente nuestra sociedad, claro, aspira a una libertad, pero la verdad es que no es tan fácil, ¿no es verdad?, materializarla, no solamente por la construcción del espacio, sino que también por la organización social, una cuestión política en el fondo. Y ahí hay un término que hoy en día, por ejemplo, está mucho más conscientemente involucrado, siempre ha estado involucrado en la arquitectura, los arquitectos fueron los arquitectos de los reyes durante mucho tiempo, de la burguesía, que es ser consciente de que el tema de la organización social y el tema político es un tema que toca también obviamente a la ciudad y a la planificación. Sí. ¿Y cómo aterriza todo el tema político y piranesi y los italianos, etcétera, en un examen de título, por ejemplo? ¿Cómo aterriza ahí? Si es que todavía está riñendo con la voluntad de lo real. ¿Tiene cabida en esa instancia? Lo que pasa es que nuestros exámenes de título tienen el factor adicional que la universidad te habilita para construir. Entonces tienes que de alguna manera poder responder a una certificación que entrega la universidad, que es técnica y que tiene implicancias legales y que un alumno tiene que poder. Pero sí, pese a eso, esa dimensión igual se cruzan en los títulos. Siempre están igual. Sí, ¿no? Y pese a eso, saldrá mucha gente que no está preparada para eso, ¿no? Y que no le interesa. O que no le interesa. ¿Que no le interesa la voluntad de lo real? Sí, obvio, sí, claro. ¿Por qué no? Pero que no le interese la... Mire, ustedes se presentaron al concurso del edificio de la escuela, ¿no? Yo distinguí la mano de varios de ustedes para empezar, don David, ¿verdad? Claro. Donde debo decir que lo mejor era el texto, por lo menos lo que a mí me pareció. No sé qué opina don Emilio. El collage era bueno. Claro, lo mejor era el con texto. Fuego. Claro, pero en el texto y en todos lados se transformaba una cosa que era como, que por eso les he hecho tallas cuando los veo aquí constantemente todo el día, etcétera. Como de esto como una especie de castillo medieval donde ustedes están refugiados. ¿Ah? y que en realidad también lo real también está un poco más allá, ¿ah? Al otro lado del río, al otro lado del cerro, que de alguna manera sería bueno que salieran y miraran. Porque esa es la otra realidad, digamos, la realidad de no estar encerrado en la propia casa, digamos. Es complejo hablar de lo real, de la realidad y eso, porque las realidades son por supuesto, cada uno. O sea, no sé, inalcanzable. Pensar en Leónido, unos proyectos que eran muy especulativos y de repente aparecen ahora materializados por tecnologías que lo permiten o por una especie de asimilación estética y tal, lo que decía el Teo, los falasterios, no sé, o sea, incluso los proyectos de Peter Cook que terminan concretando proyectos que partieron de una lógica distinta, o sea, el plano de realidad también está cruzado con el tiempo y la arquitectura en tanto de disciplina proyectiva quizás sí puede tirar el tejo pasado a algunas generaciones para adelante, o sea, sigue teniendo parte de eso. Quizás el punto con la voluntad, lo real que se trata de entender es cómo no nos transformamos en unos especuladores o en una especie de
de personas o de profesionales que no están conectados con la disciplina en la capacidad de construcción. Pero yo diría, y ya que es David el que dirige aquí el Cotarro, ¿no? ¿Verdad? Etcétera, que lo que sí hay, que yo hallo que porque es distinto escribir una utopía o un libro, etcétera, que hacer un proyecto de ella o dibujarla, como son un poco tus dibujos, que es lo que no, ¿verdad? Aprende. Donde yo sé que estuvimos peleando por eso durante todo un semestre que estuviste conmigo, o los 2 semestres, ya no recuerdo. ¿Ah? Que es cómo hacer de aquello un proyecto que fuera posible materializar. ¿De acuerdo? No. Sí. Pero, por ejemplo, y en ese sentido, yo diría algo que me parece que era Philip Johnson el que lo decía. No hay nada que supere a un arquitecto con un lápiz para explicar algo. Y eso es un proyecto. ¿Cómo explicar algo? Incluso eso, una visión utópica, con un dibujo. No una lata de decir, de hablar las cosas. Mira, yo empecé a estudiar arquitectura cuando los libros de arte, primero eran carísimos, y segundo, no eran ni la mitad, ni la 10ª parte de ilustrados que ahora. Entonces, la historia del gótico, por ejemplo, estaba llena de palabras que definían cómo era una pechina cuando era más angosta arriba, más larga, más ancha abajo, o al revés, o no sé qué, etcétera. Entonces, uno leía páginas y páginas que eran la descripción de un detalle en la iglesia, no sé, de Delfo, de cualquier lado. ¿Ah? Entonces uno tenía que ir haciéndose una idea mental de cómo era esa cosa. En cambio hoy en día tú pasás fotos y fotos, y en el fondo las encontrás todas iguales. O sea, no hay mucha... Esa capacidad de imaginar, de dibujar, esa capacidad, que es lo que yo creo que básicamente uno trata en los primeros cursos, de que un alumno honesto fundamentalmente cierre los ojos y se imagine lo que está haciendo. Se lo imagine en 3D, cerrando los ojos. Diga, esto es lo que está haciendo. O viendo algo. ¿Qué puede haber más utópico que eso? Si eso es entrar en un estado de gracia. Como decía Kuhn. Kuhn decía, yo sé, Adolfo Kuhn, el pintor, escritor también. Sí, yo decía, yo sé que yo tengo manos para el piano, yo sé que yo sé pintar. Porque, entre otras cosas, cuando me pongo a pintar, entro como en un estado de gracia. Ahora eso le han llamado que son las endorfinas de la creación, no sé qué, etcétera. Pero creo que la idea de que uno entra en un estado de gracia con la creación es una... Y casi con eso a los arquitectos y a los artistas se les paga. Porque en realidad, materialmente, nos pagan bastante menos. Bien, hemos llegado al fin de la primera parte del programa y los técnicos me dicen que es hora de escuchar una canción. Se acabó la cinta. Nuestros invitados tienen que escoger. Así que partamos por Emilio. Es que no sé cuáles son las... Vamos, cualquiera, está internet. Globalización. Ya. ¿Qué podría ser? Algo de Talking Heads, porque ustedes tienen el afiche de Talking Heads y podría ser, a ver... No, mejor no Talking Heads, mejor David Byrne solo. Mira. Dirty Old Town, yo creo que es una linda canción para esta tarde. Entonces, Y el Teo, yo creo que el Teo pida otra, porque son 2 canciones. Es que Teo tiene la ventaja de pensar bien la canción que va a pedir. No sabría. La utopía. No sabría pedir nada. Dirty Old Town, una canción de ciudad. Claro que sí. Ciudad vieja, ciudad. Está bueno, ¿no? Sí. Y en el disco Rey Momo. ¿El primer? ¿De qué año es ese? No sé, fíjate, pero yo creo que de los primeros discos solistas de cumbia. 82, no sé. No sé, 91, no. ¿20 y tanto? Porque Es malo. el último disco de Talking Heads es como el 91, yo creo. Entonces debe ser... Pero el gallo ya hacía cuestiones antes. Sí, pero no este. Y Teo ya está cojando la canción.
No tengo un gran repertorio en mi cabeza. Claro. Well, there are 16 people in Danny's apartment. 16 people are living in there. Remember the days of rent control. Grandpa remembers rock and roll. These days won't last forever. These days won't last for long. You know somebody somewhere owes us a favor. That's how things really get done in this world of opportunities. It's the land of possibilities. We wanna live in a dirty old town, building it up, tearing us down with our head in the clouds and our feet on the ground. We wanna live dirty old town, dirty old town. Now when the ladies come from Kansas, they wear their traditional colors. Today the fabrics are ragged and torn. The clothes on their backs is all that they own. They say, don't draw attention to yourself. They'll tear you apart for a couple of bucks. Keep your head down and keep your nose clean, 'cause people who scare you dangerous things these days can't last forever. These days can't last for long. You know someday things will get better. Somehow things will get done in this world of possibilities. It's the land of opportunity. We wanna live in a dirty old town, building it up, tearing us down with our head in the clouds and our feet on the ground. We wanna live dirty old town, dirty old town. These days shoes are worn only on special occasions. Battles are fought for family and nations. Maybe you'll pray, but God isn't home, and there's no guarantee that justice be done. We wanna live in a dirty old town, building it up, tearing us down with our head in the clouds and our feet on the ground. We wanna live dirty old town, dirty old town. Pero continúa la que venga después de esa. Pues, claro, no sea igual. Sí. Sea así, porque sea más. Claro. No, la que venga después, que Claro, que venga más. Sea al azar. Claro. side
at your side. At night you do. At night you do. She'll be coming round the mountain. 6 white horses by her side. No stops for gas, food or lodging. She's wearing nothing but a smile. And though we struggle for our freedom, our need for others still Bueno, entonces retomamos el programa y ya nos pusimos de acuerdo con los dos profesores. Y vamos a escuchar un par de palabras sobre la pintura de Lo que decía el Teo hace Eso. un momento en relación a Adolfo Kupp, que me parece interesante para volver sobre la ética de la creatividad. Porque Adolfo Kupp en un momento, como muy buen pintor, abandona la pintura durante, yo creo, como casi 20 años. Entonces, 10 ¿10 años? Como 10, sí. Fue mucho Que no rato, vivió se dedicó a escribir, le resulta más excelente la literatura, y en la literatura adscribe a la corriente francesa, como el realismo francés, a Flaubert, a Balzac, qué sé yo, en literatura. ¿eh? ¿Ya? y vuelve sobre eso, que es interesante. Y incluso en pintura, en arte, Kubb es una persona ultra erudita. Era muy informado. Pues, y creo que eso... ¿Por qué lo llevo al plano de la creatividad? Porque en el fondo no se puede entender la creatividad como una creación desde cero de nada, como una especie de observación directa de la realidad, desnuda, interpretada, y que desde ahí uno levanta desde la subjetividad un proyecto, por ejemplo. O sea, esa es una dimensión de lo que está entre manos. Pero la otra dimensión, que pareciera que es muy importante, sobre todo en una escuela de arquitectura, es la dimensión cultural de la disciplina en la que nosotros estamos inmersos. O sea, la creatividad no sale de una especie de saco vacío. Está cargado de información, de observación directa del mundo, por supuesto, pero también de tragarse, o tratar de tragarse la cultura arquitectónica de la que tú participas. Pues se Y eso llama es la fundamental. disciplina. La disciplina. La disciplina donde se supone que es un carro al cual uno debe subirse. O debe Pero es una visión que no es obvia subirse. finalmente. Porque durante algún Pero siempre lo ha sido. Mira, lo que pasa, yo me acuerdo que cuando uno estaba aquí en segundo, tercer año, la cosa consistía en que, es bien raro lo que voy a decir, pero si tú atravesabas el patio, que la biblioteca estaba acá, y alguien te veía salir de la biblioteca, te decían, ¡ah! Copiando. ¿Ah? Claro. Cuando en realidad, claro, no era muy bien visto. ¿Ah? Era la biblioteca. Sin embargo, lo que se esperaba de los proyectos, y ustedes pueden revisar los proyectos, sobre todo los proyectos urbanos, por ejemplo, era que todo el mundo descubriera, o de alguna manera lo pispara por algún lado, que lo que había que hacer era bloques aislados. ¿Verdad? Y Santiago entero, entonces, donde se hacía esto, los talleres de don Sergio Larraín, así, pum, se hacían edificios. O descubrir los 5 puntos de la arquitectura de Corbusier. Es decir, te pedían una casa y entonces nadie te decía nada, pero el día que alguien llegaba con la casa elevada del piso, pues ya, listo, tenía sobre pilotera, bueno, sin que nadie te hablara ni te dijera ni nada. Entonces uno tenía que arreglárselas de alguna manera para husmear y saber, porque va a empezar el tránsito de la información, no era tan amplio como ahora, ni mucho menos, sino que para saber en qué se estaba, o en qué iban las cosas, etcétera. Entonces, cuando uno tenía la oportunidad de hacer un viaje a Brasil o hacer una cuestión como ese tipo, ahí descachaba. Entonces, por eso cuando ustedes tenían un libro aquí de Vilanova Artigas, era como los grandes descubrimientos, ¿no? En un país también como Chile, que estaba bastante más limitado económicamente y de todo tipo, digamos, ¿verdad? Al revés que Brasil. Claro. Sin embargo, creo que siempre se le dio, no entró nunca como en la crisis esta de decir, como le pasó a Kubb, de que la arquitectura no tenía importancia o no tenía valor. Yo creo que siempre una valoración de la importancia de la arquitectura y la importancia de la discusión de la arquitectura para la ciudad y la sociedad, etcétera, y para la disciplina. Bueno, vamos a empezar entonces con las preguntas de los muchachos. Del equipo. Son como... Podríamos decir de los que están expectantes y ávidos de respuesta. Puede ser por Joaquín, ¿no?
Tiene que ser para los dos, ¿no? Sí, sí. Para ambos. Quería preguntarles acerca de cómo ven ustedes la relación entre disciplina arquitectónica y sociedad, y si dentro de esa definición tiene sentido pensar en un proyecto que es crítico respecto a ¿La sociedad? no a la sociedad en general, sino quizá algún aspecto. Bueno, o sea, no cabe duda que, por ejemplo, hoy en día que la sociedad se construye a partir de una sociedad como Santiago, digamos, voy a por acotarla aquí, ¿no es verdad? Que se construye en función de ciertas normas que se llaman, para arquitectura y por urbanismo se llaman ordenanzas, ¿no es verdad? Y la ley del suelo. Yo creo que no cabe duda que la arquitectura o la disciplina o la escuela o la universidad tiene que ser crítico, o sea, tiene que analizar y saber si realmente con esa norma se puede llegar a ser una buena ciudad, ¿verdad? Y aquí hemos pasado por fenómenos y por cuestiones que son rayan casi como en la vergüenza, ¿no, verdad? Cambios de norma. ¿Algún ejemplo valioso para revisar? Por ejemplo, la normativa, ¿no es verdad?, del Centro Santiago, con la cual se sintieron muy orgullosos durante 20 años, porque empezó como una normativa para desarrollar barrios deteriorados, ¿no es verdad?, que permitía una constructibilidad de 2 y hasta 8 pisos. Después se pasó a 10, después se pasó a 12, después se pasó a 8, después se pasó a 30 pisos con una constructibilidad como de 20 y esa normativa es nefasta y se sabía, o sea, cualquiera podía saber que con esa normativa, ¿no?, lo que se iban a crear eran guetos, digamos, como súper fregados, y en eso se tiene que ser como crítico, digamos, definitivamente. Perdón, es que quiero hacer una acotación. Sí, porque yo entiendo el ejemplo, pero quizás la pregunta fue demasiado amplia. A lo que me refería, sobre todo con relación entre arquitectura y sociedad, era a cuál era su posición respecto a la idea de que la arquitectura básicamente lo que hace es solucionar problemas de la sociedad. Bueno, eso... Por eso yo nombré a Sonis antes, ¿no?, ¿verdad? Porque diciendo que después de, si uno hace un análisis, tal vez la arquitectura, la capacidad de solucionar problemas de una sociedad, y es lo que quiso hacer Corbusier también, ¿verdad? Y por lo cual lo acusaron durante mucho tiempo de ser, parece que la arquitectura puede solucionar problemas, que puede dar vivienda, puede hacer que la vivienda sea más económica, puede hacer que, no sé, que haya más suelo público urbano, o que la situación del transporte o de los barrios mejore, etcétera. Sí, en ese sentido, a eso debiera estar dedicado y debiera ser, digamos, no cabe duda. Claro, tú no solucionas los problemas de la sociedad. Pero tú vas como a una cuestión así como que seamos todos buenos, digamos, o sea, eso es más difícil. De hecho, mi comentario iba un poco como en el otro sentido, más en el sentido de que hoy en día probablemente la arquitectura es vista como una disciplina que básicamente funciona en base a mandantes, y que esos mandantes tienen ciertas intenciones que a primera vista parecen solucionar problemas, no sé, problemas de tránsito, problemas de vivienda, etcétera. Mi pregunta es, en el fondo, si la arquitectura necesariamente está inscrita y está reducida a solucionar problemas digamos, sociales, o en el fondo puede en algún momento transformarse en una cuestión casi como reflexiva respecto a sí misma, y no necesariamente tener un contacto tan directo con problemas reales o sociales. Creo que son las dos cosas, obviamente. O sea, obviamente que puede reflexionar en torno a las cosas, etcétera, para ver si en el siguiente paso avanza la cosa real, digamos. No veo que uno esté distinto, o sea incompatible con otro. En realidad, en el fondo, tú apuntas como de nuevo a esta posibilidad de hacer cosas utópicas, pero cuando hablan de utópicas, no solo que no están en ninguna parte, sino que al parecer no se pueden hacer, digamos. Entonces, claro, hay como una contradicción ahí.
Perdón, pero por ejemplo, Ya. para Ya, es que no sé, claro. derechamente La poner pregunta. un ejemplo para que no caer como en el mismo saco que Ya. lo que está preguntando David. Por ejemplo, el caso de Eisenman, que es Ya. un tipo que sí construye Ujú. y que no tiene ese problema como de la utopía, sino tiene un problema más bien de que el tipo no está solucionando nada aparentemente. Es más, a eso me refería más que a... Claro, pero de repente, mira, hay unos es que era una opinión por lo demás de los enciclopedistas del siglo XVIII, pero que tal vez la puso en un tema plástico Goya, ¿no es verdad? Que son aquellas, los sueños de la razón producen monstruos. Y yo creo que tú acabas de nombrar a un arquitecto cuyo último proyecto, que es el Centro Cultural de Santiago de Compostela, ¿no es verdad?, en realidad pasó del sueño a la pesadilla. ¿Ah? Entonces, claro, sí, pues, o sea, hoy en día una ciudad como La Coruña se encuentra, bueno, como Santiago de Compostela, se encuentra con una edificación que tiene el tamaño del centro antiguo de la ciudad de esto, totalmente vacío, donde han invertido, no sé cuánta plata. Y no es la catedral de Santiago, digamos, es una cuestión donde la última exposición que hubo fue de máquinas de escribir. Bueno, tú nombraste a Eichmann, no lo nombré yo. Entonces, claro, él puede hacer una casa simpática, ¿no es verdad?, y bonitas y con precisión de números y con una cuestión plástica, etcétera, y que para mostrar las dificultades de un matrimonio, ¿no es verdad?, hizo esa casa que un pilar y un hoyo partiendo la cama, ¿te fijas? Claro. ¿Ah? Ya, pero eso, si hay un millonario que quiere pagarlo y quiere esto, está bien, pero no tengo nada. Ahora, no me parece que eso sea exactamente lo que uno diría avanzar la disciplina. O sea, Eichmann la hizo avanzar por otros lados, por su relación con Stella, con Franz Stella, por su relación con la cosa plástica, con el número, con otra discusión más bien de otro tipo. Yo no nombré a Eichmann, tú lo nombraste. Luego de esta suerte de crucifixión del joven, Eisenman, volvamos un poco para atrás con lo que decís tú de que la arquitectura no tiene la solución para la ciudad. Creo que la arquitectura sola no. O sea, la arquitectura es una disciplina que opera sobre la forma construida, que opera sobre las ciudades junto a otras. Y esa especie, y por supuesto ha tenido una posición que es muy relevante en tanto la capacidad de articular proyectos y miradas futuras de esa ciudad. Pero en el contexto en el que estamos, probablemente los ámbitos que más definen la forma de la ciudad sean la política, el transporte, o sea, las políticas de vivienda, por ejemplo, los planes de transporte, y de repente la arquitectura quedó orillada, casi contra su voluntad, hacia una especie de ámbitos que no logran, esto lo estoy diciendo en términos medio esquemáticos porque hay planos donde eso sí se cruza, pero que no logran permear esa especie de ámbito de influencia mayor, en parte como por sus propias lógicas. Esto, por lo demás, no es nuevo, lo dice Tafuri en los 70, o sea, esa cuestión es así. La arquitectura se engolosinó con una especie de autodiscurso del arte, de una especie de discurso un poquito autónomo. No logró entender quizá o involucrarse directamente en la lógica económica que estaban definiendo la forma de la ciudad, como un poco quedó como offside en eso. Y creo que hasta hoy día estamos un poquito pagando estos temas, se está volviendo a vincular esto. Creo que no quiero ser esquemático en la presentación de esos temas, pero aún hoy podemos ver que las grandes decisiones de las ciudades, de las transformaciones de las ciudades y del territorio, no son decisiones que estén pasando hoy día por la arquitectura, están pasando por la política, están pasando por las inversiones mineras, están pasando por las grandes obras de infraestructura, están pasando por transporte, están pasando por el diseño de las políticas públicas, los planos reguladores, y de repente la arquitectura está frente a todas estas dinámicas que son complejas, a veces con respuestas que son insuficientes. Y creo que ese es de los grandes desafíos que tenemos. O sea, cuando uno mira la arquitectura, por ejemplo, vamos al plano chileno, que es un caso que conocemos de cerca. Chile se sabe, ha tenido una capacidad de levantar en los últimos
25 años y no es un invento de cero, es parte de una tradición, una arquitectura de mucho nivel, reconocida internacionalmente y tal. Y esa arquitectura, gradualmente, yo diría en los últimos 10 años fuertemente, y a ver, aprovecho que el Teo está acá, los parques del Teo, por ejemplo, la capacidad de fijar estándares nuevos en temas de ciudad han sido bien fundamentales. Pero aún así, esa arquitectura hoy día todavía sigue teniendo como desafío vincularse con un plano mucho mayor de transformación de nuestras ciudades. Creo que ese es como el gran desafío hoy día, es decir, cómo proyectamos esta arquitectura de calidad a la transformación de la ciudad, y no solo Santiago, de toda la ciudad intermedia, toda esa especie de gran procesos de crecimiento urbano y también de transformación de territorio que están ligados a un país que está, o que ha crecido durante todos los años en democracia, de la manera en que Chile ha crecido. Y estas dinámicas de Chile no son distintas a las que están ocurriendo en otros contextos urbanos en el mundo, son súper compartidas. ¿Se fijan? Entonces ahí creo que preguntarse cómo la arquitectura es capaz de aportar en ese debate, es capaz de enriquecerlo, no de dar la respuesta a todo porque sería muy, muy pretencioso, es una de las preguntas grandes que tenemos quizá hoy día entre manos, yo considero. No quiero polemizar, pero sí quiero decir que a pesar de todo, si tú miras esa misma historia de la arquitectura, te encuentras en una ciudad como Santiago hecha en función de varios proyectos de arquitectura que son tal vez sus mejores cosas. Para empezar, el plano inicial de la ciudad, ¿no? ¿Verdad? La plaza. Pero también podemos hacer una lista. Yo el otro día fui con los alumnos al vertedero Los Rázoles y dimos hartas vueltas por ahí, etcétera, y les mostré la central de leche, la población San Eugenio, la maestranza, la población de los gasómetros, no sé qué. Oye, lugares admirables, o sea, realmente proyectos de arquitectura donde no solo se vive bien, sí, 80 y 50, pues sí, como ese tipo, ¿ah? También, claro, uno puede decir que Santiago se hizo en función de, por ejemplo, a veces el Santiago postcolonial, ¿no? ¿Verdad? De los primeros años después de la colonia, se hace en función de que se ha edificado el edificio La Moneda, ¿no? ¿Verdad? Y la ciudad crece hacia allá y se hace la Alameda. Y todo eso son proyectos que se hicieron. Claro, la Avenida Bulnes es un proyecto, el Cerro es un proyecto. En la ciudad, no es su historia. Claro. Porque en el fondo, y volviendo al argumento de Tafuri, sí. El quiebre se produce, de hecho, como a comienzo o a mitad del siglo XX, o sea, como el modernismo es capaz de leer ese cambio en las ciudades. Todos los proyectos de ese estudio los encuentro igualmente admirables, pero tratemos de llevar ejemplos equivalentes a los últimos 15 años, por ejemplo. Y ciertamente hay algunos, pero son menores, porque la hegemonía sobre esa transformación urbana la tomaron otro tipo de lógicas que no eran las que tú mencionas, que igualmente bueno, para Tafuri el capital, o sea, porque Tafuri hace un análisis marxista de las situaciones, de la arquitectura, en realidad. Entonces es el capital el que transforma, y es así, o sea, y la cosa, el comercial es lo que transforma la arquitectura en inmobiliarias, en elementos fundamentalmente del capital, porque la ciudad también alguien descubre, ¿no es verdad?, que la ciudad no solamente es un hecho social esto, sino que y básicamente también es un hecho económico, obviamente, donde la explotación del suelo es de las cosas que más es la base de muchos capitales, digamos, la base del ahorro. Entonces, ahora, perdón, a complementar eso, porque es interesante, porque lo que dice el Teo es muy cierto, es una lección marxista. El tema que tenemos hoy día es que a veces cuando surgen ese tipo de lecturas, al tiro caemos como en decir, yo estoy de acuerdo no con una lectura marxista de esto. No. Pero lo estoy hablando no cuestionando lo que dice el Teo, como lo que podría leerse de esa lectura, y creo que una visión contemporánea de esa misma lectura marxista de Tafuri puede estar referida al tema del valor del sistema de valores que está detrás de lo que está planteándose. O sea, congelando un poco la discusión más marxista o más política, que bueno, sigue siendo política, pero en el fondo, cuando esto también lo señala el mismo autor, la forma de valoración de la novedad, por ejemplo, como una especie y es que herencia de la vanguardia muy fuertemente, como que el valor de novedad por sobre otro tipo de valoraciones empieza a ser tan preeminente, como nosotros heredamos ese valor de novedad como sociedad de manera muy nítida, y como la lógica de asignación de valor de mercado
con una lógica de obsolescencia programada, toma la novedad como una especie de herramienta práctica a la lógica de obsolescencia. Bueno, ¿qué sistemas de valores son alternativos o son complementarios a esa lógica que es la lógica se rige ciertamente como la economía? Y ahí la arquitectura entra como una especie de sistema de valores, un poquito complementarios, paralelos y capaces de enriquecer una visión que sea puramente como de mercados o de los bienes. ¿Te fijas? Tiene un sistema de valoración que es alternativa, y si uno lo lee en un sentido muy específico, esta especie de renacer o de defensa profunda del patrimonio cultural, que de repente aparece como una especie de bandera social y toda la historia, en el fondo es una búsqueda por encontrar patrones de valoración de las cosas que sean complementarios a los otros valores. Y a mí me parece que tiene una discusión de arquitectura o la disciplina de arquitectura, en esa lógica de valoración de las cosas, es como las mayores riquezas que tienen. Si hay una especie de brazo político que la arquitectura puede poner hoy día, a través del proyecto, no del discurso, del proyecto de arquitectura, es que es capaz de asignar un valor complementario, ni siquiera un valor que cuestione el sistema de mercado, sino que un valor que es capaz de enriquecerlo y mirarlo de manera más compleja. Yo tengo esa lectura de la disciplina. O sea, yo creo que básicamente lo que hace la arquitectura es ponerle valor al uso, lo que se dice valor de uso versus el valor de cambio, ¿no es verdad? ¿Y valor cultural? En la medida, claro, ese es un valor de uso, un valor ¿cómo se llama? De apreciación, que no es tanto el valor de cambio. Pero mira, por ejemplo, Santiago ahora están llamando a, ¿cómo se llama?, al concurso de la Alameda, ¿verdad? Y lo que se ve en el concurso de la Alameda y el gran problema del concurso de la Alameda, o el gran problema de la Alameda, es que fundamentalmente las fuentes de trabajo en Santiago se han trasladado, primero desde la industria hacia el servicio, ¿no es verdad? Pero los servicios, quienes requieren los servicios, se ha construido todo al oriente. Y los servidores, por así decirlo, viven al surponiente. Entonces no hay ninguna arteria ni nadie que sea capaz, ni ningún plan Transantiago, ni ninguna cosa, de trasladar a todos los servidores hacia allá, porque definitivamente los que ponen el valor de cambio en el suelo, etcétera, se han ido trasladando cada vez más al oriente, ¿no es verdad? De manera que esas propiedades, esas cosas realmente cada vez valgan más, ¿no es verdad? Y las otras, obviamente, valgan menos. Y ahí es donde tú decís que la arquitectura no tiene nada poco que hacer. Yo que la arquitectura tiene que valorar el sentido de uso de las cosas, más que el sentido de cambio, que la arquitectura o la casa o la vivienda valga por la calidad y la idea de cómo esta casa es un refugio o es casa para alguien, no tanto porque yo la puedo, ¿cómo se llama?, la vendo al doble o la cambio por no sé qué. Especulación. Claro. O sea, el sistema de valoración. Por ejemplo, Y el patrimonio, el gran chiste del patrimonio es que es gratuito. No tiene valor de cambio. Pero tiene otro sistema de valoración de valoración, o sea, porque el valor de uso es uno, que está muy bien. Pero hay valores históricos, hay valores que le llaman artísticos, hay valores de antigüedad, eso es Riegel, eso es principio del siglo XX, ¿te fijas? Pero también hay valores culturales, hay valores simbólicos, hay una serie, o sea, ni siquiera, casi tantos como uno pueda ponerle. Pero lo que está hablando es que hay un sistema, hay una estructura, hay una maraña de valoración que es alternativa y que es complementaria a los valores de cambio, por ejemplo. E incluso también enriquece el tema del valor de uso, ¿ya? Y ese sistema como de valores que está en juego en la disciplina de la arquitectura, yo creo que es como de las herramientas políticas más fuertes de la misma arquitectura. Te fijas, como para poder entrar a estas discusiones con algún tipo de herramienta que la enriquezca. Creo que esto es bastante concreto, no tiene. Si uno, por ejemplo, establece sistemas de valoración de licitaciones públicas que sean solamente económicas o solamente como de eficiencia de tiempo, no sé, ¿te fijas? Probablemente vamos a terminar teniendo un sesgo en la construcción de la ciudad, que esto es tan real como que todos los días salen licitaciones que tienen solamente ese tipo de sesgo, que construir una ciudad que es lo que es o que está formateada en ese tipo de sistemas de valoración. Si uno fuera capaz, como país,
de establecer sistemas de medición de valor alternativos, complementarios, como se está buscando hoy día. Hay licitaciones, hay exploraciones del Mideplan o el Ministerio de Desarrollo Social que está tratando de complejizar sus sistemas de valoración de proyectos públicos para ver cómo enriquecer esa lectura, que no sea solamente una lectura de precio, por ejemplo. Es un avance como a nivel de sociedad, es una especie de paso adelante en una sociedad un poco más madura. Y esa estructura de valoraciones yo creo que en una riqueza de arquitectura como de la que Chile se puede enorgullecer, con una masa crítica muy fuerte, creo que un paso potente sería poder vincular esa especie de dinámica y de lógica a estas que son escalares. Fíjate, o sea, yo lo veo como súper lógico. Un caso concreto, por ejemplo, que me tocó conocer de cerca, el caso de las gestiones para la recuperación del Palacio Pereira, por ejemplo. Un edificio que está en el centro de Santiago, que por valor de suelo costaba como 35 UF metro cuadrado, y su propietario quería venderlo a ese valor, que la norma le permitía construir 22 pisos sobre la caja del edificio histórico, ¿te fijas? Y que ya había proyecto aprobado para eso. O sea, ¿cómo lográis sacar eso? Pero a la vez, en paralelo, tenía un sistema de asignación de valor que era alternativo al del valor que le daba el plan regulador y el precio de suelo que permitía, y era un sistema de valoración que estaba dado, con toda la subjetividad, si tú quieres que eso supone, por una valoración patrimonial del Estado de Chile en un determinado momento que lo selló mediante decreto. O sea, teníamos dos sistemas de valoración, uno que era, llamémosle patrimonial, por decirlo de alguna manera, pero que era histórico, era estilístico, qué sé yo, o sea, era urbano para el edificio, y otro que era el valor comercial. Eso supone, en términos súper duros, sentarse en una mesa a negociar con sistemas de valoración distintos en un lado de la mesa y tratar de llegar a un valor, a un precio, que haga factible la recuperación de eso. Fija, una negociación, es dura. Y esa negociación dura supone que un Ministerio de Desarrollo Social, que es el que aprueba la rentabilidad social de un proyecto para poder asegurarle al Estado que las plata del fisco gastadas en el Palacio Pereira valen lo mismo que gastarlo en un colegio en Curanilahue, ¿te fijas? Tiene que llegar a un precio y a una especie de justificación que permita comprar ese edificio. O sea, así de duro. Cuando estamos hablando de valoración no es una cuestión como hippie, es una especie de cosa así de dura. Y esos parámetros el Ministerio de Desarrollo Social no cuenta con ellos. Por lo tanto, el Ministerio de Desarrollo Social dice, mira, si ustedes van a poner oficina en el Palacio Pereira, nosotros valores de oficina tenemos, qué sé yo, máximo, no me acuerdo cuánto era, pero suponte 20 UF metro cuadrado. Entonces a ti está saliendo la compra del terreno más la construcción y todo, no, se nos dispara. Ah, pero si le ponemos el factor de museo, ahí tenemos más plata para meterle. Entonces, ¿por qué no hacemos que el programa del edificio sea museo primer piso o abierto a la comunidad y después oficina? Entonces armamos una especie de menjunje con eso, hicimos una especie de justificación y finalmente en el caso concreto, pero imagínate la cantidad de esfuerzo para poder justificar algo que a todas luces, al menos desde el punto de vista de una escuela de arquitectura, resulta obvio. El sistema de valor adicional que supone un edificio como ese para un contexto urbano u otros muchos, ¿te fijas? Entonces, ese tipo de lógica, que quizá en cualquier corrección de taller a nosotros nos parece como pan de cada día, quizás metido en esa realidad política de las políticas públicas, es como no sé, es una discusión de un nivel de subjetividad tal que es difícil bajarlo a un plano concreto. Y eso finalmente son dinámicas que terminan construyendo la ciudad en términos súper cotidianos, ¿te fijas? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que la arquitectura es una herramienta capaz de subvertir ese como estándar o ese nivel económico? ¿O creen que está subyugada también al nivel educacional generalizado, bueno, en general que hay en esta sociedad? Evidentemente ya hay que tener la esperanza de que sí, acaba de nombrar un ejemplo, ¿no es verdad? Como la discusión del Palacio Pereira. ¿Cómo se convence de las cosas, etcétera, de manera que no todo esté regido por una cuestión de solamente del valor de cambio o del valor que tiene en el mercado las cosas o el puro elemento económico? Es algo que hay que pelear. Claro, pero la sociedad es así, el siglo XXI es así, definitivamente. O sea, la asignación de recursos se hace en función de la cosa de mercado. Emilio en el fondo habla también de esta negociación que se hace, que por ejemplo para nosotros que somos arquitectos o estudiantes de arquitectura nos parece tremendamente obvia, pero en otros planos no es así. En el fondo tener que negociar con alguien para hacerle entender que conservar un edificio histórico es
tiene un valor. Bueno, y no fue así hasta finales del 18. Hasta finales del 18 las cosas no tenían ningún valor. Y para los árabes, por ejemplo, las ruinas romanas no tuvieron ningún valor. O sea, claro. Lo que pasa es que hoy en día somos 6.000, ¿cuántos? 6.000 millones de habitantes, ¿no, verdad? Y con los chinos creciendo. 7.500. Claro. ¿Ah? Y por supuesto, el nivel de información es mucho más grande, el nivel de opinión es mucho más grande. Puede haber al mismo tiempo mucha gente que puede opinar que conservar un palacio de la burguesía del siglo pasado, del siglo no pasado, el anterior todavía, ¿no, verdad? No solo no tiene ningún valor, sino que debería votarse. Cuando el año 71 hubo un terremoto en Chile, vinieron muchos arquitectos cubanos recién salidos de la revolución. Y cuánta capilla de adobe había en el campo, listo para votarla. Porque representaba la religión, no sé qué, no sé cuánto, etcétera. Bueno. Y de hecho, se votó la de Caleu, se votó. O sea, hay muchas. Claro, por eso es un término político fundamentalmente. Y como político es interpretable, porque finalmente ¿qué es lo que estamos viendo hoy día? Que se está dando vuelta a la tortilla y cualquier cuestión vieja, aunque sea que no tenga ningún valor, es considerada como sacrosanta y hay que conservarla, y eso es un error. Pero igualmente. Eso tú lo ves como un retroceso, porque de otro punto de vista también se podría decir que en el fondo ese mismo sistema socioeconómico que tú dices que conserva todo lo antiguo también hace cosas nuevas de dudosa calidad. No, quizás el punto es cómo mantenemos la atención crítica sobre todo lo que hacemos en cada caso. ¿Te fijas? O sea, no considerar per se que la antigüedad de cualquier cosa solo por ser vieja supone un atributo para poder conservarlo. ¿Te fijas? Y como también vemos que no todo, obviamente no todo lo nuevo tiene un valor en sí mismo. O sea, creo que la universidad es un lugar en el que uno debería ser capaz de desarrollar esa dimensión crítica y a la vez la dimensión argumentativa. O sea, cómo podía armar un caso para poder justificar estos temas en determinadas circunstancias. La dimensión sería muy inocente creer que este sistema de valoración va a reemplazar la valoración económica. Por eso que no es una alternativa. Quizás un complemento, y es un complemento que uno tiene que ser capaz, con arquitectura, con proyectos, de ocupar a su favor. ¿Ya? De nuevo, aprovechando que está el tema acá, porque creo que un caso también interesante. El tema del edificio NEMI, por ejemplo. Uno lo puede leer en códigos de arquitectura. Y es un edificio que en código de arquitectura, obviamente, destaca y resiste y tal. Pero si uno lo mira desde un punto de vista estratégico, que eso a mí me lo explicó el Teo hace algunos años. Si tú tienes una estructura de pilares, no me acuerdo de cuánto era la grilla que tenían ustedes, pero supongamos que tiene una estructura 6x6 y que cada pilar y el edificio tenía que estar aislado con aisladores sísmicos. Cada aislador sísmico llevaba una gran cantidad de presupuesto. Y quizás el invento, incluso antes que la arquitectura, ¿te fijas? Era poder decir, tratemos de disminuir al máximo los disipadores sísmicos para poder hacer viable el proyecto y ganarlo por la vía de la factibilidad económica. Entonces, estos tetrápodos que tiene el proyecto en el hall, que concentran 4 pilares en un solo punto, en el fondo reduce exponencialmente la cuarta parte del gasto, el 25% del gasto, al menos en la partida de disipadores de energía. O sea, ya con esa decisión, esos proyectos, es una decisión, es una capacidad de interpretar, de hacer la pregunta correcta del problema, y luego el proyecto se desarrolla de buena forma. Pero te fijas, esa inteligencia es justamente la que está siendo capaz de articular ambas dimensiones, la dimensión económica, que la resuelve, que le da respuesta, y después la dimensión de proyecto. Bueno, y la pregunta entonces va, ¿cómo podemos permear ese razonamiento siempre bien medido participando de la sociedad? Claro, digo yo, no sé, a las constructoras de hoy en día que si bien se rigen bajo esa fórmula, bajar el gasto al máximo, lo hacen con una calidad que deja mucho que desear. Pero fíjate que ha evolucionado en eso la sociedad. O sea, uno ve los edificios de oficina, han tenido, o sea, a ver, incluso uno podría plantearlo, partimos del punto de vista como neoliberal, ¿eh? Así como que es como para polemizar y qué sé yo. Los mercados reaccionan a las dinámicas como sociales de manera casi automática, ¿cierto? Si las sociedades se sofistican y aumentan su nivel de ingreso y tienen acceso a bienes que hace 20 años no tenían capacidad, toda la historia que hoy día estamos discutiendo de nivel político fuerte en el país, ¿cierto? Cuando ese nivel se sofistica, quizás los mercados incluso pueden tener un nivel de reacción que puede ser más rápido
que el del mundo político, incluso. ¿Te fijas? Están muy permeados de esa El caso de los definición. edificios oficina es notable. El caso del edificio oficina. Y ¿te ustedes fijas? no los conocieron porque son posteriores a los edificios lustrines que se llamaron en Chile, ¿no es verdad? Que tenían pisos así rasantes. De repente, la sociedad, la gente, ya no solo los arquitectos, sino que dijo no más de estas cosas. O sea, y empezaron a estar muy mal valorados los edificios lustrines. Entonces ahí rápidamente reaccionan las inmobiliarias y dicen no podemos seguir haciendo esta cosa porque después no lo vendemos. ¿Ah? ¿Qué es lo que le está pasando en el centro? En el centro está pasando básicamente eso. Uh-huh. Quisiera aprovechar estos temas para usar como una pregunta rara, porque es pivotante, yo creo. Uy. En el siguiente sentido. Lo que se está discutiendo básicamente es que la arquitectura quedó fuera de juego en términos de vista de su participación ciudadana y cómo podría, desde la disciplina, generar cambios que suponen una lógica política, económica y de un orden mucho más complejo que los propios disciplinares. En ese sentido, mi pregunta apunta a cómo desde la educación, y aquí está el tema pivotante, porque estamos con dos profesores es decir, hay 3 generaciones acá, por lo tanto, mi pregunta básicamente es, en esta sociedad, según lo que hemos conversado, en esta época en que estamos altamente sometidos a una pornografía de imágenes que sustituyeron a estos textos que te hacían imaginarte, como lo planteé tú, Teo. Uh-huh. Y por otro lado, como tú decías, Emilio, en el ejemplo del Palacio Pereira, que es un ejemplo muy bueno, porque la respuesta reside en un problema político. Y a mí me parece que como estudiante de esta escuela, ya estoy terminando, gracias a Dios, ya mi profesor... Después la va a echar de menos. Lo sé. Hay algo naif como en lo que respecta a mi propia educación, en el sentido que no se nos prepara como de la manera... Es decir, es típico escuchar, oye, pero sí, aprovecha, porque el taller es justamente para hacer lo que tú después no vayas a poder hacer en la disciplina. No. Por lo tanto, lo que quiero poner sobre la mesa es cuál debiera ser, así casi una respuesta arquitectónica, como si uno que tuviera que proyectarlo. ¿Qué debiera enseñársele a esta generación para que pudiera de alguna manera entroncar con estos temas que son de carácter público y que requieren una imbricación en los problemas como más complejos? Cierro la pregunta con un ejemplo súper ilustrativo. En la escuela de arte, de la que también fui parte, no hay ningún ramo, ni uno solo, que apunte a la postulación al Fondarte, que es un tema de subsistencia para los artistas. Es decir, te hacen clases de grabado, de pintura, de color, etcétera, etcétera. Pero no tenés ningún mecanismo para poder situarte en lo que se llama la subsistencia, entonces terminé siendo o mesero o arreglado por ahí para poder como exponer en Vitacura. No sé si se entendió la pregunta. Mira, lo que pasa es que siempre se ha escuchado y se ha dicho, claro, los arquitectos no le enseñan a cobrar, los arquitectos no le enseñan no sé qué, etcétera. La verdad es que hay términos en que superan a la escuela y son como de la universidad y también del ciudadano, o sea, hay una cuestión de que el ciudadano es un ciudadano político y como ciudadanos ustedes estén en la escuela o no, son ciudadanos y también económicos, tenéis que saber cómo defenderse, etcétera. Por lo demás creo que siempre, entre otras cosas, yo al menos ha sido siempre mi postura, hay que tratar de huir de transformar a la escuela de arquitectura en una escuela técnica, ¿no es verdad? De dar como una escuela técnica es aquella escuela que da herramientas, ¿no es verdad?, técnicas casuísticas para cada caso, etcétera, sin entrar en una discusión mucho más general o respecto del arte. Y la verdad es que lo que se trata, y yo creo que igual que en la escuela de arte, en esta escuela es darle al alumno las herramientas suficientes para después poder desarrollar ese proyecto, incluso plantearlo. Yo creo que cuando te dicen, oye, esto no se puede hacer o lo que sea, hay
Lo malo es que hay muchas veces razones que son extra-arquitectónicas, ¿no es verdad? Que son las que te implantan. Bueno, no sé, pues entonces habrá que pelearlas como de otra manera, y eso es lo que ha hecho que cada vez alguien las pueda hacer. Como dice Emilio, la inmobiliaria y el mercado tienen bastante buen ojo. Mira, todas estas construcciones de Ñuñoa, por ejemplo, que tal vez fueron las que empezaron a hacer edificios altos, clase media, etcétera, de repente yo me encontré con unos inmobiliarios bastante conspicuos y conocidos que me dijeron: oye, ¿quién es Absalón Espinosa? ¿Cómo puede haber alguien que se llame Absalón? ¿No? Este típico cuiquerío chileno, ¿eh? Pucha, yo dije, el tema no es Absalón Espinosa, el tema es que el señor Absalón Espinosa, con bastante inteligencia, contrató a dos muy buenos arquitectos, que son el Momo Domínguez y la Kika Domínguez, ¿no es verdad? Y les dijo: hagan el edificio que ustedes, como buenos arquitectos, pueden hacer. Oye, y los empezaron a vender como churros. Y los otros huevones miraban. Este gallo que viene de la nada. ¿Y quién es? Que algo parecido cuando Cristian Bosch dijo: la Pepa. ¿Quién es la Pepa? ¿Te acuerdas? Cuando iba a instalar la estatua de la dueña de casa. Pasa eso. O sea, ahí tenía a los arquitectos, el Momo Domínguez, que realmente no eran nada. A ver, era una arquitectura correcta, mucho más correcta que los otros que se gastaban toda la plata en poner un frontis, en no sé qué, pintar de rosado, así. ¿Ah? Claro, esos edificios rosados con azules que había por todas partes. ¿Ah? Hicieron realmente un edificio que la gente se va elevando el estándar y la gente no tiene tan mal ojo y no tiene tanto. Sí. Quiere vivir mejor. Quizás, perdona, también para comentar algo en relación a lo que decía. Bueno, que nombres, pero no quisiera que quede la idea. Yo no creo que la arquitectura esté completamente fuera de juego para nada. Yo creo al revés. Creo que la arquitectura está en un momento donde tiene mucho que decir y que aportar a nivel de sociedad. Que es al contrario. O sea, es como decir, hay un momento en el que la sociedad llega a un nivel de exigencia en el que de repente se espera sistemas de valoración que sean capaces de enriquecer la discusión. Y la arquitectura en eso, en tanto construye la ciudad, espacio del bien común, espacio del intercambio, tal y cual, de repente quedó en un muy buen pie para bajo un punto de vista de evolución de la sociedad, que es un muy buen pie, y eso coincide con un nivel de arquitectura que es muy destacable. Entonces estamos viviendo de verdad un momento en el que si nos conformamos con el éxito de la arquitectura actual, estaríamos cayendo en un error. Tenemos eso. Es una buena plataforma. Y estamos cruzados justamente en un momento que es como una oportunidad histórica, una coyuntura. O sea, eso me parece que es como la idea que ojalá quede del comentario. O sea, pasamos quizás de esta especie de crítica de la que hablábamos hace 40 años, al menos en el contexto local, y creo que también se comparte a nivel internacional, en un momento en el que se está pidiendo a gritos, o sea, la caída de Lehman Brothers por medio, o sea, todo el cuestionamiento está dando esto, donde hay otros sistemas donde la arquitectura tiene mucho que decir. Ese es como un poco el momento notable que quizás deberíamos ser capaces de capitalizar. Y cuando las sociedades avanzan y aumentan sus estándares, también aumenta su valoración de la arquitectura. No cabe la más mínima duda. O sea, por supuesto, pero yo tengo cuando decía que era una pregunta pivotante, me refería a que había como una responsabilidad, seguro, en el tema de la educación. Y lo digo porque a mí tampoco me cabe ninguna duda que, a polemizar, como lo planteas tú, en términos neoliberales, o sea, si lo planteamos así, si el país siguiera creciendo, sabemos que la realidad contingente del país no es esa, pero si el país siguiera creciendo, podría llegar a un punto en que las demandas sociales pero a mí me parece que la arquitectura, tal como lo declaró Bosch en su minuto, es una cuestión que está en lo más alto de la élite y de la educación y de lo que podría esperarse de ella, en el sentido que no es algo que a uno se le ocurra así tan fácil que diga, mira, este edificio está bueno. Yo diría que normalmente el ciudadano común está bastante lejos. Yo creo que allí hay una responsabilidad, en el sentido de que en la medida que las sociedades se permiten
una discusión mayor con la producción arquitectónica, hay una cierta retroalimentación entre una y otra. Pero fíjate, a ver, 3 ámbitos al menos en los que esta especie de valoración más sofisticada a nivel de sociedad gruesa ha entrado: los parques urbanos, el patrimonio cultural y los edificios de oficina. O sea, son 3 planos donde la calidad realmente Para se no instaló como hablar un de las tópico. casas privadas, que en realidad siempre ha sido... Sustentabilidad Claro, también. sí, claro. Sí, sustentabilidad. De repente se instalan eso. Y son planos de valoración que tienen que ver con la disciplina. Perdona, que no quiero que se me escape otra cosa que tú Y dijiste no, yo te iba a antes. decir Perdón, que, dale. por ejemplo, los movimientos de defensa de barrio o de patrimonio, si tú te fijas, no son delitos. No, bueno. Ah, hay mucha gente, muchos barrios, que empiezan a Hay valorar una suerte de su calidad de vida, su calidad de la arquitectura, Sí, su hay calidad urbana, más allá de que sean del oriente de Santiago. Hay una suerte de ¿cómo le dicen a esto? Como la participación ciudadana, etcétera, Bueno, que eso tiene despertó. su Ahora, propio- si uno una efervescencia. Ahora, si uno evalúa críticamente, y esto lo digo con mucho paternalismo y es espantoso, Sí. pero si uno evalúa críticamente qué es lo que se defiende, cómo se defiende y por qué se defiende, es casi equiparable a la discusión que tenemos en Chile respecto de los muchachos secundarios que salen a alegar por la calidad de la educación y no tienen idea de lo que significa la calidad ni la educación. Y lo digo como desde el mayor paternalismo posible. Entonces, cuando efectivamente estas discusiones llegan a puerto, son cuando estamos hablando que en el barrio del señor ministro o del subsecretario o del señor senador, efectivamente hay esto que denominan los NIMBY, ¿no? Como algo indeseado. Esas cosas sí llegan a puerto y son discusiones atendibles. Cada vez yo te estoy diciendo que es al revés, cada vez menos. Las otras se reducen a una cosa privada, casi siempre. No quiero meterme en análisis sociológico, eso que no estamos. Pero casos concretos: Yungay, claro, Mata Sur, San Bernardo, el mismo donde pero se a propósito de ese mismo no hay barrio, gentrificación, en Lota no hay gentrificación. No, y ¿cómo En se el llama? Mata Sur tampoco hay gentrificación. Y a En Yungay hay ver, gentrificación. si hay algo que han tenido En Yungay casi sí. siempre los artistas y eso, es tener buen ojo para saber cuáles son los lugares que pueden hacerse un determinado tipo de vida y que no estén tan al ojo de la autoridad. Entonces, por eso se buscan esos nichos. Lo que pasa es que años después, ¿no es verdad? Se crea una cierta cosa, como con las bodeguitas de acá al frente. Sí, ¿Ah? ahora ¿No tú es querías verdad? añadir algo. Se crea una cierta... Sí, no, lo que quería comentar es que en ámbito. relación a lo que tú dijiste, Teo, algo dijo, yo coincido con él, que se habla mucho de cómo la formación de la universidad debería ser capaz de entregar herramientas más concretas, como por ejemplo cómo postular una licitación, cómo armar tu propia oficina, cómo no sé qué. A ver, Eso lo aprendí solo. puede ser, pero en el fondo, si uno tiene que priorizar, ¿te fijas? ¿Cómo priorizo? Por lo demás en carreras que están tendiendo a cortarse toda la historia. ¿Qué es lo fundamental? ¿Te fijas? Porque en el fondo aprender a meterte al Chile Compra, aprender qué sé yo, a sacar boletas, a facturar, qué sé yo, a tener un contador, toda la historia, cómo armarte, o incluso las leyes, No sé, son cosas que uno sí puede aprender sobre la marcha. Creo que es bueno tener unas nociones generales, no digo esto con un sentido de responsabilidad, pero lo que es irreemplazable es la capacidad de mirar con un ojo proyectual. Y la disciplina, porque La disciplina. O sea, el problema es la disciplina, es una cuestión que se aprende por práctica, por ejercicio, por lectura. O sea, lo que no puede dejar de entregarte a la universidad es una especie de destreza para poder ver en código de proyecto, culturalmente enchufado con la disciplina, lo que te va a tocar hacer después. Y lo otro son cosas que uno sí puede aprender. O sea, no quiero que se tome demasiado literalmente, no estoy diciendo que uno tiene que ser una especie de buen salvaje a salir a la sociedad, no se trata de eso. No. Pero hay planos donde tú hay cosas de las que no puedes renunciar. Y en esta escuela al menos, y creo que eso no le ha ido tan mal a esta escuela en eso, es esa dimensión del proyecto. No, Esa dimensión disciplinaria. Ahora, también estoy agradecido de la escuela en ¿Qué? ese sentido. Solo que pienso, No. y a lo mejor puedo estar equivocado, es que Coge una tú. hay una dimensión de la realidad que se suprime en los talleres de una manera aparentemente beneficiosa para el estudiante, y a mí me parece que eso es una visión equivocada.
Porque, tal como comentábamos, respecto en el bloque anterior, respecto a la utopía, si el problema que se está planteando no puede construirse, o no lo permite la norma, o yo no soy capaz como arquitecto de plantearle elocuentemente a un grupo por qué es importante que este edificio, en términos de valores alternativos, sea conservado, o por lo menos equipararlo en términos de lo que podría significar un proyecto comercial, creo que estoy en serios problemas al minuto de desarrollar mi proyecto de taller, porque cae en una suerte de utopía, que es justamente lo que hablamos en el bloque anterior. Y yo creo que lo digo desde la nutrida ejercitación proyectual, solo que me temo que hay un leve ajuste en el sentido de incorporar ciertas variables que, lo digo porque me tocó talleres, comentarlo con mi compañero, donde se hacía vivienda de 200 metros cuadrados, vivienda social. Entonces tú decís... Mira, yo me acuerdo ¿cómo que se llama? De un compañero que cuando se hicieron los primeros concursos, era el año 80 y tanto, para hacer vivienda social, que tenía 28 metros cuadrados, yo entonces animé a un compañero mío para que hiciéramos en paralelo un proyecto. Entonces lo llamé después de unos días y le dije, ¿cómo va? Y me dijo, se me fueron los 28 metros en el hall de acceso. ¿Ah? Ahora, los talleres en general tratan siempre de eso, pero es que lo más difícil de todo es lograr liberar la imaginación y que el alumno... Entonces, muchas veces el alumno no avanza más allá porque no tiene el suficiente ejercitaje, o como le quieran llamar. Entonces hay que empujarlo que lo haga, primero. Después, bueno, cada vez se va a encontrar con más limitaciones o con más cuestiones. La idea es que logres sacar de las limitaciones beneficios, un poco como lo que tú hablabas que pasaba en el, ¿cómo se llama? En el edificio NEMI, que en el fondo lo que se llegó a decir que casi el emblema o la idea del edificio era estos pilares. Bueno, consciente entonces de que vivimos una época dorada, una época dorada, y que la ciudad aún no se entera tanto del éxito. Vamos a hacer nuestro segundo corte y volvemos con los toques finales y las despedidas. Y por eso vamos con la segunda canción, que no sé cómo se llama. La sorpresa, viene una sorpresa. Mira, Alonso. All your actions and
tried, but I guess a beach blue black tie. I gave you money and you ran away. I needed every drug. It was prescription day. It's the only thumb stuck in my way. I don't need police. I don't need a handshake. I need milk for bone break. And I need you. And if I wake up in shaking pain, will you defrost my old ways, my yesterday? Oh, happy face. My foot's a cloud of rain, turned upside down. You can be a corpuscle and wear a crown. My school's the gates in a dog pound. Tell me to please, I'm not an angel. Este es Radio Arcada. Como sin tiempo. ¿Ah? Como sin Bueno, para tiempo, este lo bloque cual final es- tenemos los comentarios de cierre de nuestros dos invitados. Partimos con Teo. Muy bien. Ya. No, yo quisiera, lo único, darle como un mensaje un poco de optimismo, ¿ya? Y también, bueno, cuando yo les decía que como talla que ustedes vivían aquí encerrados, etcétera, también me da la impresión de que lo hacen voluntariamente y también por un cierto cariño de ustedes mismos y de estar y participar en una cosa de escuela. Entonces, más que esta idea como que no sé, como con una idea como de cierto pesimismo, de que esto, yo creo que la arquitectura vive un buen momento en Chile en el cual ustedes pueden participar y aportar a esta sociedad que yo creo que está más ávida de la arquitectura de lo que uno podría pensar, ¿ah? Y hay muchos más mecanismos ahora que hace un tiempo para que los arquitectos también nos inscribamos en esas cosas, ¿ah? Sí, yo complemento lo del Teo, que le encuentro mucha razón. Para los 45 personas que están escuchando, que encuentro que es demasiado. ¿Cómo sabes que son Porque eso 45? decía que había como gente escuchando. Tenemos números, ¿Ah? ¿no? Y para los que están acá, que son ¿Es casi el la misma people cantidad. meter? ¿Ah? Sí, pero ese tema de, a ver, de ser propositivos, yo creo que no solo para no fijarlo en Arcada, que es un grupo de ácratas limitado, ¿verdad? O sea, como específico. No limitado en términos intelectuales, sino que limitado en términos de números. De ¿se fijan? número. No sé si tengan una influencia tan grande. Pero en el fondo, para la generación que ustedes representan, bueno, votar por ustedes. En realidad, ustedes son representantes políticos aquí también. Pero es pasar de esta especie de
crítica divertida, que está súper bien, a mentalizarse con el proyecto. O sea, el siguiente paso es con arquitectura, es con proyectos, y hay que partir cuanto antes en eso porque los años iniciales son los más duros y los más complejos, y uno cuando está crudo la puede aguantar y después ya podéis seguir para adelante. Entonces hay que responder a todo esto con arquitectura, y me consta que en la generación de ustedes, me consta porque llenan los auditorios y ustedes también hablan de arquitectura, hay un interés profundo, real, yo creo, por la disciplina, pero el siguiente paso de eso es con proyectos, y es meterse en la cosa y hacer la pega sucia, ¿no? Licitar, concursar, hacer la pega, levantar proyectos, y a partir de eso aportar en estas discusiones que hemos tenido ahora. Creo que no hay otro camino. Los concursos son manifiestos de alguna manera, de cada uno. Es como un llamado entusiasta que lo Tú haga. puedes ¿cachai? participar por dos cosas en los concursos. Uno es por querer ganarlo y hacerlo, ¿no? ¿verdad? Pero también por tener una voz pública. Y ambas son igualmente valiosas. Ustedes han participado en concursos, ahora siguiendo Arcada, Sí. pero quizás como mensaje a los estudiantes, a los demás. Han participado en concursos, y a veces uno lo que lee en esas participaciones es como una especie de voluntad de manifiesto, pero no toma tan en serio, entonces no llega a ser maduro. Y creo que al final la cuestión es con proyectos, y el proyecto requiere sus propias lógicas de densidad y de trabajo. Pero hay que estar mucho tranquilo. Sí, herramientas que- Estamos incubando nuestra Me parece muy- inserción al proyecto. Me parece Algo así, muy ¿no? bien, me parece muy bien. Sí, claro. Eso es. Eso. Bien, bueno, por parte de nosotros agradecer que hayan venido y que hayan compartido sus ideas con nosotros. Y quizá, claro, invitarlos al próximo programa Escucharlo. con invitados de lujo que no voy a revelar, pero que se llaman, no sé. Gracias, ¿eh? Bueno, Muy bien. muchas gracias. Gracias por la invitación. Un trago y la cocina. Oye, pero no se puede que se hayan tomado todo. Que somos como 15 personas. Bravo. Bravo. No, Bien. 45 de bueno. Chao, muchachos. Gracias. Chao, gracias por la invitación. Chao. Chao. Perdón, que estén bien, ¿eh? David. Un gusto. Un placer. Chao. Que estén bien. Chao. Chao a todos. Chau, chau. Nos vemos la otra semana que está invitada al otro programa. Son panelistas estables. Un diadero. Porque la música. Holy man tiptoed his way across the Ganges. The sound of magic music in his ears. Video by a bus load of tourists. Shiny shirts on and drinking lemonade. Now I got my funny feeling with your bum Melora. From a man in a teepee in California. City walls was like a radio show performer. Then he blew on his bum me away. Threw it all away. So take me
Strikes the bell for 5 o'clock. Uncle Arthur closes shop, screws the tops on all the bottles, turns the lights out, locks it up, climbs across his bike and he's away. Cycles past the gasworks, past the river, down the high street, back to mother. It's another empty day. Uncle